Soy Líbar Andrés Agudelo Gallego, soy actualmente desde hace más o menos 8 años integrante del equipo de trabajo de Ciudad Comuna y en un tiempo estuve pues como muy activo con todo el tema de la redacción de artículos y contenidos para el periódico comunitario Visión 8 de la Comuna 8 de Medellín. Buenas noches, Libardo. Para ti, ¿qué es el desplazamiento forzado en Colombia? Bueno, Michael, primero es como especificarte. De hecho, digamos, yo realicé alguna serie de artículos sobre población desplazada para el periódico Sextante de la Universidad Luis Amigo y para el periódico Visión 8. Básicamente, digamos que puede recoger uno a partir del trabajo con las personas en situación de desplazadas. Yo creo que el desplazamiento constituye una forma en la que se manifiestan múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Yo creo que constituye no únicamente una situación de traslado de un lugar a otro, yo creo que el desplazamiento hay que comprenderlo también en esa dimensión psicológica que tienen las personas. Pregúntate vos por un campesino que lleva 40, 50 años en su territorio, un hombre de finca que tiene unas características particulares frente al oficio, la forma de relacionamiento, la forma como construye su propia masculinidad, digamos, frente al rol del campesino proveedor o del hombre proveedor. Y el desplazamiento rompe con eso, incluyendo pues también los círculos de confianza, las redes, los tejidos, los sentidos que se configuran alrededor de los amigos, los vecinos. Y yo creo que en esa medida, cuando ese hombre que tiene esas características o esa mujer que tiene otros roles en el contexto específico de lo rural, eso para hablar del desplazamiento pues de lo rural al urbano, llegan a una ciudad, el sistema de códigos, de valores, de prácticas, de creencias, de roles se desconfigura. Eso no se trata solamente de cambiarse de un escenario a otro y de perder una condición de seguridad en torno a la vida cotidiana, sino también de cómo eso finalmente termina quebrantando las lógicas mismas de habitar que tienen las personas, de sentir que tienen las personas, de hacer que tienen las personas. Eso pues en la dimensión psicológica, en la dimensión de los derechos, pues uno puede encontrarse pérdida de territorio, puede encontrarse incluso pérdida de la calidad de vida, en tanto se pierde el empleo, se pierde el acceso a servicios de salud, digamos que muchas veces una persona en situación de desplazamiento no accede, el derecho al territorio, el derecho digamos a la libre expresión, porque muchas veces salen también por censura de grupos armados. Yo creo que el desplazamiento forzado incluye o representa un fracaso de una democracia como la nuestra, representa un fracaso de un orden, de un sistema político como el nuestro y creo que desde ese punto de vista es absolutamente despreciable, la verdad. Teniendo en cuenta que has vivido este contexto y pones y das a luz estas dos posiciones que se pierde mucho, la vida que ellos llevaban, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos con respecto a habitar este nuevo territorio? Bueno, porque hay otra cosa ahí, Michael, y bueno, primero yo soy también desplazado, ¿cierto? Soy desplazado al municipio de San Roque, pero estaba pues como muy pequeño. Mi familia toda es absolutamente desplazada por los paramilitares del nordeste antioqueño. Y yo, digamos, llego a vivir a una parte de la ciudad, que es la Comuna 8, en la parte alta, lo que es el barrio Las Golondrinas, y digamos ahí todo lo que pasa es que hay un compendio de personas que llegan en el transcurso de los años como consecuencia del desplazamiento forzado, tanto rural como urbano. Entonces, digamos, cuando yo recuerdo que elaboré el primer artículo sobre situación, que ha sido como dos o tres de hecho apenas, y que no es una línea sobre la cual pues yo haya luego seguido trabajando más, es leído pues con algunos aspectos por interés personal, es cuando yo llego a ese territorio y cuando luego vas allá en función de comunicador a algunas construcciones, yo creo que hay unas sensibilidades ahí que uno ya tiene, por lo vivido también, por lo experimentado, y uno que se encuentra con el desplazamiento en estos territorios tiene como también dos formas de situarse cuando tú llegas. Yo recuerdo mucho el caso de una señora que llamó María Legarda, que hacía como 2 años había llegado desplazada. Yo la entrevisté para un artículo y doña María Legarda había llegado, era una finca panelera y había llegado desplazada, y María Legarda era una mujer que era casada con un hombre adulto mayor que toda su vida había trabajado en una finca panelera, tenía como 5 hijos y un día a otro la sacaron de su pueblo. Doña María Legarda llegó a la ciudad sin nada, con 5 hijos, todo lo que te digo, su hija había sido vulnerada, digamos, por el actor armado, luego había sido víctima de una mina antipersonal. Pues mira la cantidad de vulneraciones que hay en ese contexto. Un hijo suyo, creo, si no estoy mal en ese momento, no recuerdo que me había sido reclutado. Entonces, y María llega a la ciudad y es una mujer que en 3 años logró construir su casa, que le ha tocado súper duro, pero pues que rompe, digamos, particularmente con esa revictimización que en ocasiones tiene la población desplazada y que genera también por unas políticas que uno no sé si tan adecuados a decirlo, pero por unas políticas de asistencialismo estatal. Pero doña María Legarda no se queda centrada en la ayuda del gobierno, sino que ella empieza a camellar. Y luego tiene una casa en estos momentos, es una mujer que tiene sus hijos estudiando. Y pasa lo contrario con otra mujer que también se llamaba María, no recuerdo su apellido en estos momentos, que también entrevisto como a 6 cuadras donde vivía María Legarda, una mujer que hace 25 años fue desplazada, que tenía 2, 3 hijos cuando fue desplazada, ahora tiene como 10 o 12 nietos y que vive en absoluta precariedad.
¿cierto? Ya en esos momentos creo que se trasladó de la Comuna 8, pero que se quedó demandando la ayuda del gobierno, que se quedó, digamos, esperando esa asistencia, que se quedó haciendo el recorrido, que no, que digamos se quedó ahí, entonces 20, 23, 12, 15 años después, su situación sigue siendo absolutamente precaria en términos de acceso a derechos, en términos de un montón de niños con dificultades de alimentación, con dificultades de acceso a la educación. Es decir, hay un proceso de vulneración que se hace permanente en el tiempo. Si uno me pregunta entonces cuál ha sido mi experiencia, yo te digo que he encontrado unas confrontaciones muy tesas frente a lo que el desplazamiento puede generar en las personas y frente a la forma como el Estado finalmente termina interviniendo en los procesos o las personas en situación de desplazamiento. No solo por la ineficacia, porque otra cosa que me encuentro en esas construcciones, en los artículos que hago, es una absoluta ineficacia del Estado para dar respuesta, digamos, integral a esa vulneración de derechos. Pero también te cito a esas dos mujeres porque uno se queda con muchas preguntas frente a qué pasa en la vida de estas personas. O sea, hay un desencanto por la existencia, entonces finalmente la gente deja que la vida vaya pasando. Hay una sensación de que soy víctima, entonces sigo esperando que el Estado me provea y se reconozcamos que el Estado nuestro es incapaz. Una comodidad para el Estado en esperar que mujeres como María Legarda lleguen y hagan todo lo que hacen por salir de una situación de victimización sin el Estado, porque el Estado nunca está. Es decir, ¿cuál es el punto real que juega el Estado en un proceso de restitución? ¿Cuál es el rol que juega una familia que ha sido desplazada? ¿Cuál es el contexto en el que está y qué rol juega ese contexto para que la persona en situación de desplazamiento pueda subsanar, sanar y continuar? Yo creo que en esa medida mi experiencia ha sido, digamos, un poco confrontativa también porque mi familia llega desplazada, pero mis papás llegan a hacer, por ejemplo, lo que hace María Legarda, y gratuito no es que yo pueda terminar la universidad. Entonces mi experiencia es muy ambigua, o sea, yo creo fielmente en lo aborrecedor, o no sé si la palabra es esa, es en lo despreciable que es el desplazamiento como práctica de conflicto armado o como consecuencia de confrontaciones bélicas. Creo que ahí tendrían que analizarse absolutamente muchos aspectos para poder comprender las verdaderas dimensiones de la afectación que se puede tener. Mi experiencia es muy ambigua, o sea, te digo, es muy ambigua, no solo por eso, luego hice otro artículo y también me encontré con un montón de sensaciones pues frente a qué pasa con el desplazamiento interurbano o porque hay personas que tienen 5, 6, hasta 7. Recuerdo una mujer que entrevisté que tenía como 6 procesos de desplazamiento, entonces fue desplazada de un pueblo, luego a otro pueblo. Si no estoy mal, es una mujer del barrio Pinares de Oriente, una mujer adulta, sus hijos habían muerto en el conflicto. Ella ha sido desplazada de un pueblo, llegó a otro y fue desplazada de ese otro, llegó a otro y fue desplazada de ese otro, llegó a una comuna de Medellín y fue desplazada de esa comuna de Medellín, llegó a otra comuna de Medellín y fue desplazada, y desplazamientos múltiples por múltiples actores, paramilitares, guerrilla, Estado, por macroproyectos. Entonces uno se pregunta, pasa en la estructura misma que revictimiza de tantas formas. Hay muchas sensaciones encontradas en el tema, digamos, del trabajo con personas en situación de desplazamiento. Creo además que cuando yo confronté las cifras y la situación de la población desplazada con una mujer que me parece una mujer absolutamente coherente con su discurso y que en ese entonces era encargada de la unidad permanente para los derechos humanos, si no estoy mal, o de la unidad de atención a víctimas de Medellín. Y creo que esa mujer tenía muy clara la importancia, por ejemplo, del retorno de las personas. Ella hablaba es que no es acomodarle necesariamente la vida en la ciudad, es comprender las lógicas del desplazamiento para poder permitirles y recuperarles ese escenario que era su vida cotidiana, es volver la vida, si no al estado normal o natural, es tratar de asimilarlo lo más parecido posible. Entonces desde la relación estatal uno se encuentra pues como también muchas sensaciones ahí, porque hay funcionarios que tienen conciencia frente a ese asunto. Luz Patricia Madrigal, creo que se llamaba la señora, y luego cuando uno se da cuenta realmente cómo opera el Estado, más allá de esas voluntades de personas, uno se da cuenta que es muy frustrante también mirar qué pasa con esas cosas. Lo que te digo, Michael, con esta respuesta tan larga y tan ambigua, es las sensaciones que quedan después de trabajar el tema del desplazamiento forzado son múltiples y variadas, y uno no puede situarse en ninguna orilla. Al menos no es mi caso, ¿cierto? Y tampoco siento que sea un experto. He sido alguien que tuvo la fortuna de trabajar 2 o 3 veces el tema, abordarlo en artículos periodísticos, y esa es la experiencia que me queda, y más por la proximidad que me da el periódico Visión 8 por estar en una comuna como la 8, que es la segunda comuna en población desplazada de la ciudad de Medellín, que además es la segunda ciudad en población desplazada del país, que tengo la posibilidad de aproximarme pues como al tema, más por la vivencia personal. No tendría pues como otra forma de definirte lo que va pasando ahí, parce. Teniendo en cuenta que has vivido en varios contextos, ¿qué reflexión das? Teniendo en cuenta también que estamos pasando por un proceso de paz. Si es posible o no llegar a un proceso de paz
y darnos una reflexión acerca de lo que has vivido, en lo que has llevado investigando o sabiendo del conflicto armado en Colombia. Mira, Michael, eso sí te lo digo pues como un ser humano que transita por la vida. Yo creo que lo espeluznante del conflicto armado es lo que finalmente terminan narrando las víctimas. Y generalmente las víctimas han sido desplazadas, ¿cierto? En esa medida yo creo que cualquier versión diferente de la vida que no implique la guerra para nosotros es preferible. Y te lo digo porque yo no sé vos, pero yo tengo 25 años y todos los 25 años prendí la tele a ver las noticias que repitieron siempre lo mismo. Yo espero al menos que mi sobrina ahora prenda la tele y escuche un discurso de reconciliación, de no venganza, de posconflicto, de esas relaciones diferentes que se pueden instalar en la vida cotidiana de la gente para ser mejor. Yo sí realmente soñaría con algún día me levante y no prenda el noticiero y sepa o comprenda o escuche que las FARC hicieron esto, que el ELN hizo esto, que los paramilitares descuartizaron a este o a este, que ese tipo de cosas, digamos, se superen. Yo creo que el solo hecho de situar al país en un discurso de la paz cambia el enfoque cultural con el que hemos crecido, porque mi enfoque en el que yo crecí fue en el enfoque de la guerra, y creo que culturalmente eso está inscrito. Entonces lo veías en el noticiero, en el periódico, entonces el asunto de la desconfianza del otro, la ruptura del tejido social, el terror que viene sembrando el conflicto armado y la fragmentación que uno sufre como ser colectivo también. Entonces mi posición frente como ciudadano de a pie, como uno de los 47 millones de ciudadanos, es mi visión. Simplemente yo esperaría que no solo se firme este pacto de paz, que no es la solución al conflicto armado colombiano, pero que sí es una esfera que se tendría que canalizar en estos momentos y que se avance hacia allá. Yo no digo que no se tenga que hacer en términos de la justicia del país. Lo que creo es que una justicia transicional puede aportar soluciones a un conflicto que necesita una solución. Es decir, hay muchos niveles de crítica frente a la forma como se está haciendo, pero más allá de lo político, de lo jurídico, eso puede involucrar. Yo creo que sí vale la pena situar un discurso diferente. O sea, yo crecí escuchando que quemaron el bus, crecí pasando cuando venía de camino, cuando estaba pequeño, de vacaciones a la ciudad de mis tías, antes de ser desplazado, que nos paraban los paramilitares y bajaban gente en el bus, se la llevaban y la gente quedaba llorando en el autobús. Entonces, esas son cosas que si mi sobrina puede crecer, y no lo digo por ella pues porque es como el único referente pequeño que tengo en estos momentos, pero si ella puede crecer en un contexto en el que estas cosas no pasen, posiblemente mi sobrina tenga unas huellas menos marcadas de la guerra, sin dejar de olvidar que eso pasó, pero posiblemente sea una mujer que se configure de otra cultura, una cultura de la paz, una cultura de no violencia, una cultura del no dolor, del no silencio, no la imposición. Yo creo fielmente que los discursos que se pueden estar situando frente al posconflicto pueden generar otras formas de relacionamiento entre nosotros, especialmente una sociedad que ha sido tan absolutamente bélica. Es evidente pues que esto no va a solucionar los problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana en términos de conflicto armado, de presencia de grupos paraestatales, de complicidad entre el Estado y actores armados al margen de la ley, de regímenes irregulares impuestos, digamos, en las mismas ciudades, pero creo que es un buen inicio al menos para que en lo público estalle otro discurso, y eso ya para mí es un logro bastante significativo. Digamos que ya remitiéndonos a tu sobrina, ya saliéndonos un poco del discurso mediático, ¿tú cómo le darías un discurso de paz? ¿Tú cómo le formarías ese contexto de paz a que ella promueva también la paz desde su niñez, teniendo en cuenta que has vivido diferentes contextos? Yo creo que finalmente eso es una cosa muy sencilla, Michael. Yo creo que uno cuando alcanza ciertos niveles, y no digo que yo los tenga todos, pero de comprensión frente a lo chévere que es vivir bajo unas formas de relacionamiento un poco más, no sé si democrático, pero sí más de colectividad, de solidaridad, de tratar de ser un poco más pausado, más consciente de cómo se instaura la violencia en nuestra vida. Creo que simplemente es actuar coherentemente con eso que se entiende, y yo creo que ahí yo veo que mi sobrina vive en un contexto en el que ni en el círculo familiar ni en el círculo cercano tiene experiencias de violencia, y yo creo que eso es un primer paso. Sus prácticas nunca van a representar el asunto violento porque no siento que tenga de dónde aprenderlas o de dónde heredarlas o de dónde justificarlas, y creo que siempre hay que hacer una reflexión muy profunda que le impida a ella olvidar qué repercusiones ha tenido el conflicto armado en su familia o en su contexto. O sea, yo creo que alguien que es muy consciente, eso es nada más una memoria ejemplificante, que ella pueda tener conciencia de lo sucedido y lo que implica la violencia, para que le instaure sus discursos y sus relacionamientos de vida desde otro lado, que no daña a nadie. Creo que es un camino interesante, y yo creo que lo hace mi mamá, lo hace mi hermana, lo hace mi papá, lo hacemos todos,
en la medida en que no intentamos negar lo que está sucediendo. Ella tiene 8 años, lo que intentamos es que ella tome conciencia de eso que sucedió. Ella vive en una comuna en la parte alta en la que todavía se ven muchas manifestaciones de violencia, no necesariamente articuladas a los contextos de violencia crónica, armada, de conflictos, valga pues como toda esa redundancia ahí, sino marcadas por ejemplo en violencia intrafamiliar, en prácticas digamos de discriminación por condiciones étnicas y sexuales. Entonces ese tipo de vainas, si uno logra superarlas también con ella, yo creo que van a configurar también el mejor ser humano. Muchas gracias, Libardo, por esta entrevista.